importante, eso no queda duda. Sin embargo, el objetivo principal siempre es aprender en la materia y también aprobar, ¿no? Creo que son de la mano esos dos objetivos. Entonces, en ese sentido, recomendarles que para los siguientes trabajos prácticos los entreguen a tiempo y en plazo. ¿Ya? Porque no mucho más si está el trabajo realizado, ya eso yo ya voy a ver más adelante. Roberto Targino, tienes la palabra. Licenciado, muy buenas noches. En referencia al trabajo, bueno, comentarle que también ha sido un poco complicado en el tema del internet buscar la información porque libros, bibliotecas, bueno, no las tengo yo a la mano debido por trabajo que uno realiza, no he podido conseguir, pero sin embargo, poder buscar en la base de datos en el internet, si bien hay el concepto a nivel general, puedo indicar que no hay así el autor y usted ha pedido previamente el escritor que el concepto referido a la parte bibliográfica. Sin embargo, he podido ver también que Juan Orellana es un contador boliviano, ¿no? Y en el cual hay un libro que ha hecho el ABC, pero tampoco me ha restringido la página más que todo a poder revisar su libro. Si bien, digamos, quiere usted adquirir, tiene que comprar el libro y recién es un poco complicado. Dicen, no sé si usted nos podría dar tal vez alguna página donde tal vez se podría conseguir mayor bibliografía dentro de lo que usted está avanzando, ¿no? Usted está llevando esta materia, licenciado, que nos pueda ayudar. Ya, muchas gracias, Roberto. En cuanto a esa parte del trabajo práctico, sí, evidentemente es información que se debe buscar con su correspondiente autor, ¿no? Y es la primera vez que escucho este tipo de comentarios. Me parece interesante y muy acertada, Roberto, porque nunca había escuchado este tipo de comentario, ¿no? En cuanto a la limitancia, en cuanto a obtener este tipo de información en cuanto a los autores. Tal vez si lo hubiera escuchado más antes en otros semestres, tal vez hubiera cambiado el trabajo práctico o tal vez hubiera configurado de otra manera. Normalmente siempre empiezo con este tipo de trabajos prácticos. Sin embargo, hay formas. Una página como tal no les podría dar, pero lo que sí a veces, por ejemplo, yo realizaba era buscar tesis, monografías. Tienen el repositorio de la UNSA donde pueden descargar N tesis, ¿no? Y ustedes saben que las tesis tienen un lineamiento que seguir y uno de esos es establecer y referenciar todos los autores, los diferentes conceptos que van mencionando. Ese podría ser una posibilidad que ustedes van a poder utilizar, no solamente en este trabajo práctico, sino también en otros trabajos prácticos que tal vez les requieran este tipo de información. Dos, los documentos, perdón, la materia como tal la he estado llevando con diferentes, no libros, sino que sí consultas algunos documentos que están relacionados estrechamente, por ejemplo, con la contabilidad, con costos como tal, como comercio exterior, ¿no? Entonces yo les voy a ir compartiendo a su debido tiempo esa parte. Por ejemplo, más adelante vamos a ir viendo un poco de lo que es contabilidad como tal. Ahí les voy a otorgar un documento que les va a ser de ayuda. ¿Ya? Ahora, volviendo al trabajo práctico, yo voy a tomar a consideración, porque me parece muy acertado el comentario que ha realizado su compañero, tal vez esa limitancia que existe, y yo voy a tratar de ser un poco más comprensivo al momento de calificar el trabajo práctico relacionado a ese punto. ¿Ya? Entonces, de esa parte no se preocupen, chicos. ¿Ya? Siempre va a haber esa comprensión porque no se puede pedir lo que tal vez no se puede acceder, ¿no? Sin embargo, es una posibilidad que tal vez alguno de sus compañeros haya podido, por ejemplo, buscar en algunas tesis, etcétera, ¿no? Esa es una de las que me parecen unas más accesibles. ¿Ya? Sin embargo, vamos a tener consideración en esa parte del trabajo práctico. No se preocupen, chicos. Pero me gusta que hayan intentado buscar. Es difícil, siempre se trata de buscar. El objetivo de tratar de buscar estos conceptos de diferentes autores
es realizar un análisis sobre las diferentes características similares que existen entre cada uno de estos autores, ¿no? Ese es el objetivo principal que tiene este tipo de trabajos prácticos, porque a veces hablamos de un concepto, pero a veces nos cuestionamos y decimos, ¿será ese el único concepto? ¿Serán las únicas características? ¿No? Entonces es evidente que el trabajo práctico era dirigido y relacionado de esa manera. ¿Ya? Sin embargo, vamos a tener, les repito, la correspondiente comprensión, sobre todo en esa parte de los autores, como hemos visto. ¿Está bien? Sí, licenciado, está bien. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a seguir con el avance. Yo ya les voy a ir consultando, dependiendo el avance que vamos a tener el día de hoy, sobre el trabajo práctico que ustedes han ido realizando. ¿Ya? Obviamente no les voy a pedir qué dice el autor tal o mencióname un concepto y dime el autor, no, sino les voy a decir más o menos qué es lo que han entendido del trabajo práctico. Ese es el objetivo. Sí, antes de grabar, ¿tienes la palabra? Licenciado, una consulta. Estamos hablando sobre los trabajos prácticos. El segundo trabajo que nos ha enviado nos pide conceptos de IVA. Esto es todo de Bolivia, porque he estado buscando información y sale información de México, de Argentina, de estos y todo en general. Esto nos tenemos que basar todo sobre Bolivia. Sí, evidentemente. Todo es relacionado a la normativa nacional, ¿no? Yo les he pedido, por ejemplo, en ese trabajo que me investiguen todo lo relacionado al impuesto al valor agregado. Es una parte en la que tal vez hoy vamos a llegar para ver el avance como tal, pero quisiera que ustedes me mencionen cuál es el concepto que se menciona, que menciona el Código Tributario, por ejemplo, o tal vez algún otro concepto, pero que sea de carácter nacional, ¿ya? ¿Cuál es la alícuota? ¿Cuántas tasas tiene, tasa efectiva y tasa nominal? ¿A qué se den? ¿Por qué decimos tasa efectiva? ¿Por qué decimos tasa nominal? ¿Para qué sirve? Puntual sobre todo. No quiero la historia del impuesto, de tal, no. Quiero lo que ustedes hayan averiguado del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a avanzar más adelante. Entonces, me parece, bueno, he visto la necesidad de darles este trabajo práctico para que ustedes vayan viendo de manera breve y no estemos avanzando como si estuviéramos de cero, ¿no? Entonces, ustedes para que vayan recordando sobre todo, ¿no? Ustedes los impuestos, eso, quiero lo más puntual de Bolivia, el impuesto al valor agregado de Bolivia, ¿no? Evidentemente. ¿Está claro? Está bien, licenciado. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, con esas puntualizaciones, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Recording in progress. Estábamos viendo ya de manera breve el concepto de lo que es los costos. Ya habíamos hecho un pequeño, habíamos recordado lo que habíamos avanzado una clase previamente, ¿no? Concepto, habíamos visto la diferencia entre el costo y gasto. Estoy seguro que ustedes también han visto algunas diferencias entre costo y gasto que tal vez no son relevantes, tal vez mencionar. Sin embargo, estas son las que normalmente vamos a mencionar para poder establecer el análisis de los costos como tal. Ya habíamos visto los propósitos de los costos. Aquí me gustaría puntualizar en algo que tal vez para sus compañeros que recién se están incorporando, es que vamos a realizar el estudio de nuestra materia como tal desde una empresa comercial, es decir, aquellas empresas que se dedican solamente a la comercialización de productos terminados, y no así como se lleva, por ejemplo, en la materia de costos, administración de costos, donde el objeto de estudio son las empresas industriales, ¿no? Donde la materia prima pasa por un proceso productivo para tener productos terminados, ¿ya? Esa puntualización me parece muy importante en esta parte. Un sistema de costos, habíamos visto que es el conjunto de procedimientos, ya sea técnicos, administrativos y sobre todo contables, que se emplea para determinar el costo de la actividad principal que se dedica una empresa, ¿no? Los objetivos, habíamos visto que uno de los objetivos era fijar los precios de venta y establecer políticas de comercialización.
En este punto habíamos visto una diferencia entre el precio de venta y el costo, ¿no? El precio y el costo. ¿Cuál será la diferencia? Y habíamos establecido que el costo está dado solamente por el costo fijo y el costo variable. Sin embargo, el precio, más allá de estar dado también, obviamente, por el costo fijo y el costo variable, también está dado por el margen de utilidad y el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces ahí podemos ya mencionar lo que ustedes van a ir realizando en su trabajo práctico y lo vamos a ir viendo más a detalle, sobre todo en la parte práctica. Permite la evaluación de inventarios. Esto es muy importante porque si contextualizamos la materia como tal dentro de las empresas comerciales, el inventario es un rubro muy importante de donde van a emerger los diferentes beneficios económicos que tiene una empresa, sobre todo comercial, ¿no? Entonces, la evaluación de inventarios es muy importante en este tipo de empresas, ¿no? Evidentemente, este tipo de empresas realiza la adquisición de inventarios, ya sea de mercado nacional o de mercado internacional. Sin embargo, es necesario establecer la correspondiente y correcta evaluación de estos inventarios, que va a ser producto de comercialización posteriormente para poder desembocar o plasmarse en los diferentes beneficios económicos que va a tener este tipo de empresas, ¿no? Controlar la eficiencia de las operaciones está muy relacionado con las diferentes políticas de comercialización, la correcta evaluación de los inventarios y con todo lo que hemos ido mencionando, con el objetivo de lograr todos los objetivos que tiene una empresa como tal, ¿no? Que es la de generar beneficio económico, insertarse en algún mercado nacional o internacional como tal. Déjenme silenciar, por favor. Eso tal vez se olvidó. Ya, entonces, eso en cuanto a los objetivos del sistema de costos. Habíamos visto la clasificación de los costos, ya según el área donde se consumen, y esto aparte la habíamos dejado pendientes, no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo lo que es la clasificación de los costos según y de acuerdo a diferentes criterios. Y el primer criterio es según el área donde se consumen. Tenemos 4, ¿no? De producción, distribución, administración y de financiamiento. Los de producción son aquellos costos, desembolsos que se realizan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados, ¿no? Entonces, costos de producción normalmente se determina o se utiliza esta clasificación en aquellas empresas que se dedican a la producción o la elaboración de algún producto para su correspondiente comercialización. Los costos de distribución son aquellos que se generan por llevar el producto o servicio hasta el consumidor, ¿no? Evidentemente, estos costos también son importantes porque nos van a ayudar a poder llevar a cabo la actividad primordial que tiene una empresa, ya sea comercial o incluso industrial, ¿no? Porque más allá de las empresas industriales, de lo que les había comentado inicialmente, que es aquellas que se dedican a la producción de algún producto, también se dedican posteriormente a su correspondiente comercialización, ¿no? Y los costos de distribución también son importantes en ese tipo de empresas. Los costos de administración son los generados en las áreas administrativas de la empresa, el departamento de contabilidad, el departamento jurídico, etcétera, ¿no? Son costos de administración que tal vez no tienen mucha relación con la actividad principal que se dedica a la empresa. Sin embargo, son necesarios para el normal funcionamiento de esta. Los costos de financiamiento son los que se generan por el uso de recursos de capital, ¿no? Entonces, son estos los costos que podemos clasificar dentro del primer criterio, que son según el área donde se consume. Tal vez ustedes han visto este tipo de clasificación de costos, ¿no? Es necesario mencionarlo, es necesario tener en cuenta que existen este tipo de clasificaciones, sin embargo, no va a ser una de las que vamos a utilizar, ¿no? La tercera clasificación es la que sí vamos a utilizar. Sin embargo, ya el segundo criterio de la clasificación de los costos es según su incidencia en el proceso productivo. Y podemos establecer dos, ¿no? Los costos directos y los costos indirectos, ¿no? Los costos directos son aquellos fácilmente con el producto pueden visualizar aquella silla. Podemos ver que el costo directo evidentemente es la madera como tal.
Lo mismo para un par de zapatos, ¿no? El cuero, el producto como tal, es fácilmente ¿qué costos? Sin embargo, también tenemos los costos indirectos, aquellos que no pueden ser fácilmente identificados, ¿no? Son los costos que no se pueden identificar con facilidad. Obviamente su monto global se conoce para toda la empresa y evidentemente nosotros como parte del área financiera deberemos hacer su correspondiente asignación, ya sea por kilowatts, por metros cuadrados o metros cúbicos incluso, ¿no? Entonces nosotros deberemos otorgar ya sea diferente o la correspondiente importe para los diferentes departamentos utilizando diferentes factores o bases de distribución. ¿Ya? Entonces tenemos los costos directos y los costos indirectos según la incidencia en el proceso productivo. ¿Ya? Esa ha sido de manera breve y resumida, ¿ya? La parte de la clasificación de los costos. Sin embargo, como les he ido mencionando en las anteriores clases, la clasificación, que es un poco más importante, si vale el término dentro de nuestra materia, son según este criterio, según su variabilidad, ¿no? Y tenemos tres, que son los costos fijos y los costos variables, ¿no? Y tenemos un tercero que a veces algunos autores mencionan, que son los costos mixtos, el cual contiene una parte fija y otra parte variable. Sin embargo, quiero hacer una puntualización acá, que la clasificación que vamos a utilizar es esta. Más adelante, obviamente, por ejemplo, en el punto de equilibrio, que es el último tema que vamos a ver, vamos a utilizar bastante este tipo de clasificación, sobre todo la parte fija y la parte variable, ¿no? Vamos a clasificar los costos fijos y los costos variables, dependiendo de la naturaleza o el ejercicio que estemos realizando. Ya, sin embargo, vamos en esta ocasión, como estamos en la parte conceptual, vamos a ver los conceptos y las diferentes características que tienen cada uno de estos costos, ¿ya? Los costos fijos, e incluso habíamos visto, ¿no?, algún ejemplo en la anterior clase, pero ahora vamos a ver conceptualmente, ¿ya? Los costos fijos son aquellas elevaciones o desembolsos que no tienen relación directa al volumen de producción y de venta, ¿no? Son cancelados independientemente de su nivel de producción. Evidentemente tenemos que también mencionar diferentes características, como estas están relacionadas con la capacidad instalada, son controlables respecto a la duración de la actividad y están relacionadas con el tiempo. No son algunas características que es necesario mencionarlas, pero me parece importante y quiero que ustedes siempre tengan en cuenta el concepto, sobre todo de los costos fijos. ¿Cuál será el concepto? Es eso, ¿no? Aquellos desembolsos que no, por eso está con mayúscula, ¿no? Que no tienen relación directa con el volumen de producción, tal vez por las empresas que se dedican a producir algún producto, o con el volumen de ventas, en caso de las empresas comerciales que se dedican a la comercialización, ¿no? Realización de una actividad comercial estrechamente relacionada con una venta de estos productos, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta porque cuando hablamos de costos fijos se nos viene a la mente que es un desembolso por algún concepto que tiene un importe que no varía en el tiempo, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos hacer uso de este concepto para poder clasificar si es un costo fijo o un costo variable. ¿Qué quiero decir? Y en resumen es que puede haber algún concepto o algún desembolso por algún concepto que evidentemente exista alguna variación en cuanto al importe. ¿No? Podríamos generar tal vez algún concepto o algún gasto o un costo, por ejemplo, de energía eléctrica que un mes podríamos cancelar 100, al siguiente 90, al siguiente 110. Existe una variación como tal. Sin embargo, si este concepto no tiene una relación directa con el volumen de ventas o el volumen de producción, es considerado un costo fijo, ¿no? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta porque debemos establecer estos lineamientos para poder clasificar. Si no entendemos algún lineamiento o los conceptos de lo que es un costo fijo o de lo que es un costo variable, no vamos a poder realizar una correspondiente clasificación, ¿ya? Después tenemos lo que son los costos variables, ¿no? En este son los desembolsos, son aquellas erogaciones, como dice la diapositiva,
que sí tienen una relación directa con el volumen de producción y de ventas, ¿no? Una de las características, en este caso, que es necesario mencionar, que son controlables a corto plazo, dependen de las unidades producidas, como indica el concepto, y son controlados por la gerencia o administración. Características que son necesarias mencionarlas. Sin embargo, les vuelvo a repetir, el concepto que a mí me importa que ustedes manejen es el que ustedes pueden ver en el pequeño cuadrado, ¿no? Entonces, ustedes dicen que los costos variables son aquellas erogaciones o desembolsos que sí tienen relación directa con el volumen de producción y de venta. Entonces, si ustedes quieren analizarlo de esta manera, para poder clasificar los diferentes conceptos, los diferentes desembolsos que realiza una empresa, no solamente la comercial, la industrial, etcétera, necesariamente tienen que ver la relación que existe estos desembolsos, estos conceptos con la actividad principal a la que se dedica la empresa. Y una vez realizada esa contextualización, ustedes recién van a poder aplicar estos conceptos para poder realizar una correspondiente y correcta clasificación, ¿no? Es algún comentario que ya les había mencionado anteriormente. Ustedes, cuando realicen algún trabajo relacionado a un análisis de costos como tal, pues no les van a dar los costos ya clasificados, ¿no? Les van a dar documentos contables, información financiera, incluso les van a otorgar la misión y visión de la empresa, qué sé yo, el manual de funciones, etcétera, ¿no? Diferente información que ustedes van a tener que procesar, ¿no? Y conceptos tan básicos nos ayudan a poder establecer siempre y cuando tengamos un criterio y un análisis ya realizado de la naturaleza de la actividad o de la empresa que estamos analizando. Entonces, no solamente basta con conocer este concepto, que evidentemente es sencillo y es fácil de recordar, ¿no? Los costos variables tienen relación y los costos fijos no tienen relación. Es bastante sencillo recordar eso. Lo complicado es hacer esa analogía de la información que nosotros tenemos y los conceptos que nosotros vamos a ir los conceptos que estamos analizando, ¿ya? Vamos a ver más adelante un ejercicio de esto de la clasificación de los costos fijos y de los costos variables para que un poco más o menos despejemos las dudas, porque en la anterior clase existía un intercambio de opiniones en el cual sí, evidentemente es un poco subjetivo esta clasificación, porque para mí tal vez pueda ser desde mi punto de vista, tenga una relación directa o no con el volumen de producción y de ventas. Sin embargo, tenemos que tratar de seguir un lineamiento que está relacionado siempre con el concepto que estamos analizando para poder hacer una correspondiente y correcta clasificación, ¿ya? Después, muy aparte de los costos fijos y de los costos variables, que les vuelvo a recalcar, es algo que no quisiera que se olviden, concepto bastante básico, bastante sencillo, pero quisiera que no se olviden hasta el final del semestre, ¿no? De los costos fijos y de los costos variables, tendríamos que añadirle una siguiente clasificación de lo que son los costos mixtos, ¿no? Muchos autores hacen este tipo de clasificación según su variabilidad, ¿no? Entonces, podemos establecer que los costos mixtos son aquellas erogaciones o desembolsos que tienen dos elementos, como ya les he mencionado inicialmente, ¿no? Tiene un elemento fijo y un elemento variable, ¿no? Un ejemplo claro es el pago de un salario que incluye una comisión sobre ventas, ¿no? Entonces, el pago del salario será un costo fijo como tal, ¿no? Y las ventas, la comisión sobre ventas tendrá un carácter más variable, porque este va a depender del volumen de producción o el volumen de ventas, ¿no? Mientras el salario no tiene una relación directa con eso, ¿no? Es en algunos casos especiales, ¿no? Entonces son más o menos un ejemplo que normalmente se da para este tipo de costos mixtos, ¿ya? Sin embargo, como les vuelvo a repetir, en los temas y los temas posteriores que vamos a ir viendo, los costos mixtos no van a ser objeto de estudio como tal de nuestra materia, ¿ya? Sin embargo, es necesario mencionar que existe esto, algunos autores la mencionan, entonces es necesario que ustedes tengan conocimiento sobre esta clasificación que se le podría añadir a la clasificación de los costos según su variabilidad.
hasta aquí, ¿tienen alguna consulta antes de que hagamos la pequeña dinámica o pequeño ejercicio para que podamos despejar lo que son los costos fijos y los costos variables? ¿Está todo claro? Quisiera que alguien me pueda confirmar, por favor, chicos. O no se ha estado escuchando todo lo que he ido hablando, tal vez. No, está Se ha activado el escuchado, listo. micrófono. Sí. Sí, Ya, muchas gracias. Ya, entonces creo que es bastante, incluso, sobre todo estamos recordando lo que ustedes han ido viendo, ¿no? Solo que le estamos otorgando cierta relación con la materia que vamos a ir viendo también más adelante durante el transcurso del avance de los diferentes temas que tenemos programado para el semestre. Ya, entonces tenemos el primer ejercicio que menciona lo siguiente. Dice, la empresa comercial de calzados tiene las siguientes erogaciones, los siguientes desembolsos, si quieren verlo así, ¿no? Lo que se pide es clasificar en costos fijos y costos variables. Ya tenemos los servicios básicos, pero esto es relacionado a la energía eléctrica. Tenemos alquileres de los inmuebles, pero esto de la oficina correspondiente a administración. Los sueldos y salarios relacionados al personal de seguridad, en este caso, solo personal de seguridad. Material de oficina, reparación y mantenimiento de vehículos, comisión sobre ventas y seguros de los activos fijos. ¿Quién me podría o quién se anima a realizar la clasificación de estos conceptos, ya sea en costo fijo o costo variable? Por ejemplo, quisiera que alguien me diga, servicios básicos es costo fijo. Alquiler de los inmuebles es costo, no sé, variable tal vez. Entonces, eso. Ya con todo lo que hemos ido viendo y sobre todo haciendo hincapié en el inicio del ejercicio, donde menciona que es una empresa comercial de calzados, quisiera que alguien se anime, por favor, a realizar la clasificación de estos conceptos. ¿Algún voluntario? ¿Y cómo le dice? ¿Vamos a clasificar con los tres costos o los dos costos? ¿Costos mixtos, costos variables? Hay que clasificar todo eso. Solo en costos fijos y costos variables, como está en la diapositiva. Ay. Sí. ¿Quién se anima, chicos? No necesariamente tienen que escribirlo, ¿no? Solamente tienen que mencionar. A ver, yo lo hago, Lisa. Claro. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Joel. Joel. Ahora sí, Joel. Tienes la palabra. A ver. Sí. ¿No? A ver, servicios básicos, depende, lo utilizamos en todo momento, entonces sería un costo fijo, porque siempre se va pagando, necesitamos energía, agua, necesitamos de servicios. Costo fijo. Ya. Los inmuebles, igual, cada rato hay que alquilar, lo mismo, no. Esto es costo variable. No, el costo fijo, vamos a seguir alquilando lo que es la oficina. Sueldos y salarios. Costo fijo igual, porque vamos a pagar los mismos sueldos, con los mismos cargos. Material de oficina, esto sí es costo variable. Cada momento va a depender también. Reparación y mantenimiento, costo variable. Comisión sobre ventas, costo variable. Y seguros activos fijos, ese es costo variable. Ya. ¿Alguien más que quisiera participar? En parte de su compañero Joel. Licenciado. Ya, sí, por favor. Servicios. No se te escucha muy bien, compañera. Tal vez tu micrófono podrías... Ahora sí, perfecto, ahora sí está bien. Oh, ya.
En costos fijos entrarían servicios básicos, energía eléctrica, alquiler de los inmuebles, que es la oficina, que es un costo fijo, saldos y salarios. Costos variables serían material de oficina, reparación y mantenimiento, comisión sobre ventas y los seguros de los activos fijos. Ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Evidentemente existe la clasificación de los costos fijos y de los costos variables de estos conceptos, y noten que existe también diferentes puntos de vista, porque para mí podría ser costo fijo y como para otros podría ser costo variable. Es necesario que nosotros veamos primeramente los conceptos que hemos ido viendo, ¿no? El costo fijo como tal es aquel desembolso que no tiene relación directa con el volumen de ventas en este caso, porque esta es una empresa comercial, ¿no? Entonces, en ese sentido, el volumen de ventas tendrá una relación directa con el servicio básico de energía eléctrica. Ustedes pónganse a analizar esa situación. ¿Cómo se realiza la comercialización? ¿Necesariamente se utilizará lo que es la energía eléctrica como tal? No, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los dos compañeros que han participado, los dos han acertado en esa parte, en clasificar a los servicios básicos como un costo fijo, ¿no? Ahora, les vuelvo a repetir, ¿no? La energía eléctrica como tal podría el importe variar. Lo que pasa y lo que nosotros debemos establecer es que si tiene o no tiene una relación directa con el volumen de ventas, en este caso. El alquiler de los inmuebles, la misma situación. Y en este caso estamos siendo un poco más específicos. La oficina de la administración, ¿no? Si nosotros vendemos más, si nosotros vendemos menos, cada vez evidentemente tendremos que cancelar el mismo importe, tal vez un poco más, tal vez un poco menor, dependiendo del contrato. Vamos a tener que cancelar el mismo importe por el concepto de alquiler, ¿no? Entonces, no tiene una relación directa con el volumen de ventas, en este caso. Entonces, el alquiler de los inmuebles también sería un costo fijo, ¿ya? Sí, acá estaba, ¿no? Los sueldos y salarios, pero en este caso, evidentemente, en una empresa como tal, tenemos diferentes sueldos y salarios de los diferentes departamentos. Acá yo solamente les he dado el personal de seguridad. Obviamente el personal de seguridad no tiene una relación directa con el volumen de producción o de ventas. Es por eso que lo estamos clasificando de costo fijo. Ya sería distinto si yo les menciono los sueldos y salarios, por ejemplo, de las personas que realizan la comercialización y que tienen incluso tal vez una comisión sobre ventas. Ya ahí sería muy distinto, pero en este caso solo estamos hablando del personal de seguridad. El material de oficina, ustedes ya más o menos me han hecho ver un poco que podría tener una relación, tal vez, ¿no? Sin embargo, cuando una empresa realiza la comercialización de un producto, utiliza algún material de oficina, tal vez un poco, ¿no? Entonces, esa parte es un poco discutible. El material de oficina podríamos clasificarlo tal vez por el volumen de utilización de ese tipo de productos, ya sea en fijo o en variable. Ahí sí ustedes tienen mucha razón. La reparación y mantenimiento, ¿no? En este caso, tal vez yo no lo he especificado cómo se hace la comercialización, tal vez se utiliza vehículos, etcétera, o tal vez estos vehículos simplemente son del gerente, ¿no? O son de otro departamento que no tiene una relación directa. Esa parte quedaría con un vacío más o menos y faltaría especificar a qué departamento pertenece este vehículo y a partir de ahí nosotros podríamos establecer, ¿no? Sin embargo, si es un vehículo que no tiene una relación directa con el volumen de ventas o con esos departamentos que realizan esta actividad de ventas, entonces sería un costo fijo, ¿no? Ahí también estaríamos más o menos en ya sea, podría ser fijo o variable dependiendo la situación, ¿ya? La comisión sobre ventas, evidentemente, ¿no? Esto como lo habíamos visto en los anteriores ejemplos,
Sí es un costo variable porque esto va a depender, el incremento o la disminución de esta comisión sobre ventas va a depender del nivel o la relación directa que tiene con el volumen de ventas, evidentemente, ¿no? El seguro de los activos fijos, ¿no? Acá también podemos entrar en un pequeño debate, pero sin embargo habría que establecer primeramente estos activos fijos a cuáles se mencionan y a qué departamentos pertenecen, ¿no? Entonces a partir de ahí nosotros podríamos establecer ya sea en fijo o en variable. Entonces noten que es bastante subjetivo la diferente clasificación de los costos fijos y de los costos variables, chicos, ¿ya? Es necesario establecer un análisis, no necesariamente tenemos que saber el concepto de los costos fijos o de los costos variables, ¿no? Necesariamente tenemos que analizar de qué estamos viendo, ¿no? ¿Qué tipo de empresa? ¿Cuál es su naturaleza? ¿A qué pertenece? Si ustedes les entregarían este tipo de conceptos, ustedes lo primero que deberían hacer es indagar y preguntar, ¿no? Este material de oficina, a qué departamento pertenece o cómo está siendo utilizado? O el volumen de ventas o la comercialización, ¿cómo se la realiza? Evidentemente sí, utiliza material de oficina o no utiliza material de oficina. Ese es el análisis que ustedes deben otorgarle a los conceptos que yo les estoy otorgando, ¿ya? Como si, por ejemplo, el material de oficina ustedes me han hecho cambiar de parecer, pero es porque no hemos especificado, ¿no? A qué departamento pertenece o cómo se está realizando la venta de estos productos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces, es más o menos lo que debemos realizar cuando hagamos una clasificación correcta, ya sea de costos fijos o de costos variables. Tenemos el siguiente ejercicio, donde un poquito he cambiado la figura, donde dice la empresa industrial, en caso ya, empresa industrial de calzados, tiene las siguientes erogaciones. De estos, me gustaría que ustedes, ya más o menos con el análisis que ustedes han ido viendo y que hemos ido analizando en esta clase, quisiera que me mencionen, solo me mencionen, cuáles, según su criterio, son los variables en esta empresa industrial de calzados. ¿Lo tienen? Servicios básicos, Lisa. ¿Costo variable? Sí. Sí, evidentemente es uno de ellos, porque como ser una empresa industrial, evidentemente va a utilizar lo que es maquinaria como tal, ¿no? Y la maquinaria utiliza lo que es la energía eléctrica. Si nosotros vamos a vender con una mayor cantidad, evidentemente los servicios básicos relacionados a la energía eléctrica también van a subir, ¿no? Y pasa lo contrario si nosotros no vendemos, ¿no? La energía eléctrica también va a bajar, ¿no? El costo y el importe de este concepto. ¿Qué otro concepto más lo podríamos considerar dentro de los costos variables? Reparación y mantenimiento. Reparación y mantenimiento de los vehículos, ¿no? Y esta parte es un poco discutible, ¿no? Porque incluso como hemos analizado el anterior ejercicio, tendríamos que ver qué tipo de vehículos, ¿no? ¿Qué tipo de vehículos? Tal vez es para transportar la materia prima, ¿no? Pero si es para transportar, no sé, a los personales de seguridad o al departamento de, no sé, de contabilidad, no sé, qué sé yo, entonces habría que analizar, ¿no? Entonces sí, podría ser un costo variable dependiendo la situación, ¿no? Otro concepto que podrían considerar como variable, según ustedes, chicos. La comisión sobre ventas, licenciado. La comisión sobre ventas, evidentemente, ¿no? Las empresas industriales no solamente realizan la producción, sino que también hacen la correspondiente comercialización. Y esa comercialización, en este caso, si tenemos este concepto, es porque esta actividad de comercialización tiene detrás una comisión sobre ventas, ¿no? Donde evidentemente va a tener una relación directa con el volumen de ventas, en este caso, para las empresas industriales, ¿ya? Y los otros conceptos, que es un poco discutible, yo los entiendo que es un poco subjetivo,
Sin embargo, habría que analizar, ¿no? Material de oficina podría ser fijo o podría ser variable dependiendo de la situación y el contexto que nosotros le otorguemos. No le otorguemos, sino analicemos, ¿no? Porque el contexto ya va a estar dado. Nosotros vamos a tener que interpretar la situación como tal para poder hacer la correspondiente clasificación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, yo les otorgo el siguiente ejemplo. Para las empresas comerciales, ¿el inventario será considerado un costo fijo o un costo variable? Costo variable, dice. Costo variable, ¿verdad? Y esto ya les voy anticipando porque nosotros vamos a ir viendo lo que son todo el tratamiento desde del ingreso, la adquisición de la mercadería, ya sea de mercado nacional o de mercado internacional, cuando realicemos esto a comentario de, por ejemplo, los costos de importación, ¿no? Vamos a ver todo el procedimiento para tal, y evidentemente los inventarios van a ser costos variables, ¿no? Porque van a tener una estrecha relación, sobre todo directa, con el volumen de ventas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en el punto de equilibrio necesariamente tenemos que clasificar lo que son los costos fijos y los costos variables. Y ya desde ya, de anticiparles, ustedes ya tienen la respuesta. Cuando tengamos el análisis de todo el costo relacionado al inventario, todo ese costo que vamos a ir acumulando y vamos a ir analizando y otorgarle su correspondiente evaluación, va a ser considerado como costo variable, ¿no? Porque ya hemos delimitado que nuestro objeto de estudio son las empresas comerciales. Entonces ya tendríamos un costo variable como tal, ¿no? Lo que faltaría es establecer los costos fijos, ¿no? Los sueldos y salarios, los costos indirectos de fábrica, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, entonces, ¿tienen alguna consulta hasta acá, chicos? Una consulta para ustedes. Tenemos, creo que van a disculpar que les consulte esto, pero es que tengo otra materia en la cual estamos realizando la ponderación de la asistencia. En nuestro caso, ¿estamos realizando la ponderación de la asistencia también? Sí, licenciado. Ya, entonces, si no hay otro comentario, me gustaría que otorgarles unos 5 minutos para que me puedan mandar al grupo de WhatsApp, por favor, sus nombres completos para que yo haga la ponderación de la asistencia de los compañeros. Ya es 22:08 hasta las 22:13, ¿no? El WhatsApp es bastante claro en cuanto al tiempo de llegada de los mensajes, ¿no? Entonces, las personas que me envíen su nombre completo después de las 22:14, bueno, pues tendrán falta, ¿no? Porque mandar el mensajito es bastante sencillo, ¿ya? Entonces, ahí, pues chicos, ya creo que con esto podríamos concluir con la clase del hoy. Déjenme qué es lo que vamos a avanzar en la siguiente clase para que ustedes más o menos